Un saludo muy especial a todos los televidentes y oyentes del Corazón Habla. Mi nombre es Gina Pernía y el día de hoy estoy nuevamente con Julio Campas. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Gina. Encantado, muy contento de estar nuevamente contigo aquí en este hermoso programa para compartir este segundo episodio. Qué bien, Julio. Pero bueno, vamos, antes de comenzar, vamos a saludar a toda nuestra audiencia de toda Latinoamérica y todo el planeta. Muchísimas gracias por estar siempre allí, por acompañarnos y por aprender con nosotros toda esta sabiduría que, bueno, nos entrega ese hombre universal que venimos a recordar el día de hoy. Entonces, el nombre de la serie es El Hijo del Hombre. Y el primer episodio, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ese primer episodio? ¿Ya lo vieron? El hombre universal. Ahora venimos con nuestro segundo episodio, Julio. ¿Cómo se llama el segundo episodio? El segundo episodio se llama El hombre de la reina del sur. El hombre de la reina del sur. Bueno, Julio, comencemos entonces. Bueno, entonces ya habíamos hablado al final del episodio anterior de ese ejemplo del hombre universal. Así es. Hablamos de Jesús y hablamos de Simón Bolívar. Sí. ¿Sí? ¿Qué los hacía especial a ellos? Su forma de pensar y la fuerza que tenían en su corazón, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a ver cómo el hombre de la tierra, ¿sí? Cómo puede convertirse en ese prototipo o en ese ejemplo de vida de un hombre universal. Entonces, allí vamos a encontrar dentro de las palabras de Jesús, dentro del mensaje que él transmitió, hay una frase que es muy especial y de allí tomamos el nombre de este episodio, que es cuando él dice que en la Reina del Sur se va a levantar al final de unos tiempos, pero ese levantar no es en violencia, no es un levantar con fuerza de la que hemos conocido hasta ahora aquí. Fuerza física. No, es un levantar en sabiduría, porque él dice que hay mucha sabiduría en ese lugar, entonces es un lugar. Y Ajá. como queda, él habla hace una referencia de una reina del sur, o sea que es un lugar que queda al sur, ¿sí? Entonces lo ubicamos, en este caso, en el hombre de América Latina, porque Así la es. sabiduría la contiene el hombre. Sí. Entonces, ese es de ahí nos estamos apoyando en esa enseñanza de Jesús, en esa promesa porque es una promesa que dice que se va a levantar la reina del sur, se levanta ese hombre de la reina del sur con esa nueva sabiduría. Ok, Julio, entonces venimos el día de hoy a conocer cómo podemos hacernos en ese molde, cómo podemos crear ese molde dentro de nosotros, siendo que ya está creado, acomodarnos o ajustarnos en ese molde que hablábamos en la serie, el episodio pasado, Julio, que es el molde del hombre universal, ¿verdad? ¿Cómo hacer para tomarlo para nosotros, para este hombre de la tierra poder tener esa estatura? Así es, entonces veníamos hablando en el episodio anterior de un ejemplo, Ajá, ¿cierto? sí, Entonces, tomemos un ejemplo que para entender de qué se trata, porque esto tenemos que darlo con unas palabras muy sencillas, así como así enseñaba es. Jesús, con ejemplos cotidianos del campo, del agua, del pescador. Entonces, Sí. tomemos, por ejemplo, Ajá. una semilla de papaya. ¿Sí? La semilla de papaya, si yo tomo una semilla de papaya y la pongo al lado de un árbol de papaya, ¿en qué se parecen? En nada, Julio, porque la semilla es muy pequeña y el árbol muy grande. Entonces, pero esa semilla contiene la sabiduría, la esencia, la inteligencia y la conciencia para, a través de unas fuerzas que actúen en ella, convertirse por una ley con el tiempo en un árbol de papaya. Entonces, vamos a hablar de eso, porque de eso se trata. ¿Cómo llega el hombre de la tierra de la reina del sur, el hombre terrestre, cómo puede llegar a convertirse en un hombre universal?
que es su esencia como tú lo decías, ya lo traemos, pero se nos olvidó. Se nos olvidó. Entonces vamos a ver cómo recuperamos ese pensamiento nuevo, ese nuevo corazón, pero cómo lo hacemos vivo, cómo yo me llevo una herramienta de este episodio para aplicarla en mi día a día y poder hacer esto pues palpable, viable con mi cotidianidad. De eso se trata. Bueno, pues yo estoy muy contenta y yo quiero saber eso cómo se hace. ¿Ustedes también quieren saber? Yo sé que sí. Entonces, vamos a hacerlo, Julio. Vamos, listo. Entonces, te decía, si yo tomo la semilla del árbol de papaya, ¿cierto? Esa semilla para convertirse en papaya, ¿qué hay que hacer? Para convertirse en árbol de papaya, perdón, ¿qué hay que hacer con la semilla? Pues, Julio, hay que sembrarla. Hay que ponerla debajo de la tierra y luego echarle agüita, regarla, Ajá, ¿cierto? Y luego que le dé el sol, pero ajá. también que le dé el aire. O sea, necesitamos los cuatro elementos, Julio. Eso es maravilloso y esa es la ley ¿Sí? y no se puede quebrantar. No se puede O quebrantar. sea, la semilla no germinaría si le falta agua. La No, semilla no germinaría si le falta uno de los cuatro elementos, no germinaría. en lo absoluto. Pero hay otro factor importantísimo que es una ley, ¿Cuál es, que Julio? sería el tiempo. ¡Ah! El tiempo. Habría que darle tiempo a esa semilla que germine, que empiece a hacer un arbolito, que empiece a crecer, para que un día esa semilla dé el fruto igual como lo da el árbol papá donde ella salió. Claro que sí. Entonces, si ese proceso lo puede entender con la semilla de papaya, entonces nosotros o el hombre de la tierra es semilla de ese Sí lo árbol es. universal. Sí lo es, Julio. Entonces, ¿cuáles serían esas cuatro fuerzas que actúan dentro de mí para yo convertirme en ese hombre universal? Porque se trata de eso. Bueno, es muy bonito el hombre universal, es muy bonito Jesús, es muy bonito el amado los unos a los otros, es muy bonito no hagas al otro como no quieres que hagan contigo, haz con el Sí. otro como quieres que hagan contigo. Eso es muy bonito. Ajá. Pero a ver, yo quiero una herramienta que yo me pueda llevar a mi casa. Eso es, Julio, es muy importante porque a veces el conocimiento queda por ahí arriba y bueno, y entonces yo me pregunto, ¿cómo hago para aplicarlo dentro de mí? ¿Cómo? Y yo sé que nuestros oyentes tienen la misma pregunta. Así Entonces, es. Entonces, vamos a ello. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de la semilla de papaya para hacer una analogía con lo que sucede espiritualmente ok, dentro de nosotros. Entonces, así como la semilla de papaya necesita aire, ¿qué necesitaría? ¿Qué representa o qué está representando dentro de mí el aire? ¿Qué sería eso? Serían mis palabras, ¿cierto? las palabras. Entonces ahí tengo la primera fuerza. Ok. Entonces, así como la semilla necesita agua, yo necesitaría para alimentar dentro de mí ese ser que se va a convertir en esa maravillosa fuerza poderosa creadora. ¿Con qué lo alimentaría yo dentro de mí como agua? ¿Qué sería el agua dentro de mí? Los pensamientos, Julio, Los pensamientos. Entonces, tenemos la segunda. La tercera fuerza, ¿cuál sería? Si yo necesito que haya sol para la semilla, para mí, ¿qué estaría representando dentro de mí como herramienta ese fuego? ¿Sí? Ese sol, ¿qué sería? Por ejemplo, estaríamos hablando de mis emociones, las emociones, por Julio. supuesto. Sí. Entonces, también tendríamos una cuarta fuerza que es la tierra. Así como la tierra es fundamental para la semilla, para mi crecimiento tiene que haber algo que sea fundamental igual. Pues las obras, Estamos hablando entonces de mis obras. sí. Entonces tendremos las cuatro fuerzas que modifican el espíritu, la conciencia, el intelecto y la sabiduría del hombre. Entonces, si mis pensamientos, mis palabras, mis emociones y mis obras están en la misma línea, soy coherente, entonces yo tengo identidad. Así es. Entonces, si yo tengo identidad, yo soy papaya con Gina, soy papaya en Cali, soy papaya en Bogotá, soy papaya en Estados Unidos, en Europa, en Asia, a donde me lleven soy papaya porque tengo identidad. Sí, porque es que muchas veces, Julio, nosotros somos papaya aquí y somos mango en otra parte, o queremos ser mango en otra parte, y resulta que la naturaleza no funciona así, Julio. Y es tan difícil mantener esas apariencias.
Eso se llaman las apariencias. Es muy difícil mantener eso. Entonces, nos han hecho creer, ¿cierto? Que es más fácil vivir como mintiendo, que es más fácil, pero no, es muy difícil. Yo me he puesto a hacer el ejercicio de cuánta mentira tengo que decir para mantener una primera mentira que dije. Muchísimas, Julio, porque para sostener una mentira hay que repetir y repetir Y entonces, a otras. ver, yo cómo me presenté con Gina el primer día que me vi, cómo fue que me presenté, a ver, tengo que pensar, tengo que hacer una cantidad de cavilaciones y a veces se le olvida a uno y entonces, pero ¿y este qué le pasó ahora? Ya no es el mismo. Entonces, Eso. de acuerdo a la circunstancia, estoy ya como habituado a mostrar una apariencia. Entonces, eso es muy difícil de mantener y de sostener. Es más fácil vivir en la verdad, Así es. ser coherentes. Eso. Entonces, si yo soy coherente, donde vaya, siempre soy el mismo, entonces no tengo que preocuparme por a ver qué fue lo que dije aquí o cómo fue que me presenté acá, ¿cierto? Entonces, lo que queremos transmitirle a nuestros televidentes y a nuestros suscriptores es que hay unas mecánicas fáciles para nosotros poner en práctica esas enseñanzas tan grandiosas que nos dejó Jesús, ¿cierto? Porque es el modelo, dijimos en el episodio anterior, del hombre universal. ¿Cómo Así yo me es. voy a convertir en ese hombre universal? ¿Cómo llega el hombre de la tierra a convertirse en un hombre universal? Cómo ajustarnos a ese molde y convertirnos, como dices tú, en ese hombre universal. Lo que tú dices es muy importante, Julio, porque mira, muchas veces nosotros guardamos muchas apariencias y eso para el sistema o para el mundo eso es muy normal y tenemos que sostener muchas mentiras. Hoy me presenté frente a Julio como alguien con mucho conocimiento y resulta que luego vamos a ver y luego se me olvidó cómo era que me ha presentado frente a Julio, como Julio ponía el ejemplo ahorita y entonces luego ya no sé quién soy. No hay una identidad, pero cuando yo tengo esa identidad, sea donde sea, soy esa misma persona. Y esa es una cualidad del hombre universal, Julio. Así es, entonces, ese hombre universal que decíamos en el episodio anterior, el hermano mayor le transmite al hombre de la tierra, al hermano menor, esa sabiduría y ese conocimiento para que él piense, ¿sí? Para que cambie su forma de pensar, entonces para que piense como un hombre nuevo, un Sí es, hombre que, digámoslo así, está naciendo aquí en la tierra, ¿sí? Que antes no existió o no ha habido ese nivel de conciencia, esa sensibilidad por la vida. así es. Entonces, ese hombre es un hombre amoroso, ¿sí? Es un ser humano amoroso, porque cuando hablamos de hombre estamos refiriéndonos al ser humano, al género de él y ella, ¿sí? Sí. No nos referimos únicamente al varón. Entonces, ese ser humano amoroso. Entonces, nuestros pueblos ancestrales hablan de que ellos esperan el hombre de corazón dulce. Y eso Sí, es Julio. una sabiduría ancestral de nuestros pueblos de la Tierra del Sur. Entonces, de aquí de América Latina, entonces, ese hombre de corazón dulce es ese hombre sensible con la vida, respetuoso de esas reglas de convivencia, un hombre pacífico, un hombre misericordioso, un hombre que ama, que perdona y se perdona a sí mismo. Estamos entregando herramientas para convertirnos en ese hombre que dice allí, el hombre de la Reina del Sur que tiene esa sabiduría. Y a esos hombres de la Reina del Sur, a esos hombres de corazón dulce, son los que el corazón habla, busca constantemente. Son esos hombres que sin saberlo son. Por eso es que todo el equipo del corazón habla, todo este equipo de investigación hace estos programas, Julio, porque estamos aprendiendo de nosotros mismos, estamos aprendiendo de todo este conocimiento, pero también requerimos de nuestros hermanos, de encontrarlos, y todos somos hermanos. Somos hermanos del mismo, porque somos hijos del mismo Padre. Y esos hombres universales nos han traído ese conocimiento al hombre de la tierra para que despertemos y conozcamos que nosotros somos esos hombres de corazón dulce.
Esos hombres que son esa semilla que con esas cuatro fuerzas. fuerzas despertamos y nos convertimos en ese fruto y en ese resultado que el Padre requiere, que ese Padre de toda esta creación requiere. Así es, Gina. Entonces, mira que también podemos ver que así como la fruta o como la semilla de papaya tiene una ley que determina su edad, su estatura y su fruto, también el espíritu del hombre o nosotros también tenemos esa ley del tiempo, ¿sí? Donde ya nosotros en este momento llegó el tiempo donde debemos dar ese fruto de ese nuevo corazón, de ese nuevo ser que a través de sus actos está diciendo quién es, ¿sí? A través de sus palabras dice quién es, muestra, enseña, ¿sí? Pero internamente sus pensamientos y sus emociones, que no las podemos ver, pero sí a través de su palabra y de su obra, podemos conocer si es papaya o es otra ¿O no cosa, lo es? ¿sí? Porque el fruto al final muestra lo que tenemos por dentro. Entonces, como decían por ahí alguien, dime con quién andas y te diré con quién eres. Ajá, Entonces, ¿yo qué he aprendido? No, yo te veo actuar y te digo quién eres. ok, Por el sí, fruto se conoce se el árbol. conoce, Así nos ajá, enseñó Jesús. Entonces, aquí lo que queremos es transmitir un mensaje de que vamos a revisar nuestros pensamientos. Porque así como yo, la semilla no la puedo abonar no la puedo sembrar en una tierra inadecuada, no le puedo echar un agua inadecuada, contaminada, no la puedo tener en un ambiente malsano en cuanto al aire, ¿cierto? Tampoco le puedo acercar una llama de fuego tan cerca porque la quema. la quema. Entonces, si esas cuatro fuerzas no son las adecuadas, la semilla no germina y no crece. Lo mismo pasa con nosotros. Vamos a revisar esos pensamientos, vamos a revisar esas maneras que tenemos de expresarnos, ¿cierto? Porque esas expresiones del doble sentido, del chistecito Eso, aquel, sí, esas cositas que aparentemente son normales y que todo el mundo lo hace, pero resulta que eso está minando mi espíritu. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que no es correcto. Porque cuando yo digo una frase con doble sentido, ya pensé otra cosa. sí, en el pensamiento está, ya el pensamiento está dañado, por ende, la semilla automáticamente se daña. Así es. Entonces, el pensamiento está dañado y por lo tanto, pues no va a germinar esa semilla dentro de nosotros. Yo me acuerdo que también hay una enseñanza. Hablo mucho de Jesús, ¿cierto? Pero a Jesús lo tomamos como una enseñanza para una convivencia amorosa, ¿sí? Muy Es, importante. es una enseñanza para convivir en paz, en armonía, en comunidad. Sí, entonces cuando él dice, no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo y no hagas al otro y haz con otro como quieres contigo. Ahí me está enseñando es una ley de convivencia, ciudadano. No es Así más, es. Ajá. no es más. Entonces, si yo aplico en mi vida, aplico esas cuatro fuerzas, yo cuando pienso de ti, pienso bien. Quiero que te vaya bien. Ahora, si yo te hice algo en algún momento, lo correcto sería que yo no siga alimentando ese odio o esas cosas, sino que yo reflexione y pues te pida perdón. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que se trata es de que sanemos el corazón, porque el Hijo del Hombre es la manifestación de un corazón dulce, un corazón puro. Y mira que lo que tú dices, lo tocábamos con las 12 claves. Allí está la aplicación de las 12 claves. Hay que perdonar. Y el pensamiento es muy importante, queridos oyentes, porque si dentro del pensamiento que yo genero no hay no, o sea, no existe ese pensamiento de luz, simplemente la semilla se daña. Si la obra está mala, o sea, si la obra no pertenece a la luz, pues definitivamente la semilla no germina. Y esa semilla que somos nosotros, ¿qué fruto es que vamos a dar? ¿Cuál es el fruto que tú quieres dar? ¿Cuál es el fruto que yo quiero dar? Yo les cuento, yo quiero dar un fruto con esa altura de el
Padre eterno, con esa altura que tiene toda la creación del Padre. Ese fruto quiero dar yo. Y para, como tú decías, para yo poder dar ese fruto, necesito de que mis pensamientos sean limpios, de que mi obrar sea sano Así es, y de tener ese tiempo para que esa semilla dentro de mi corazón pueda germinar. Porque a veces, bueno, y te lo digo, eh, muchos de nosotros hemos sido muy acelerados y no nos tenemos paciencia. Y conmigo es con la primera persona con la que yo tengo que tener paciencia, Julio, así es, porque todo esto que yo hago dentro de mí va a tener un tiempo donde va a dar el fruto. Y como tú dices, todo tiene su tiempo, ahora llega el tiempo de nosotros dar nuestro fruto. ¿Qué fruto estás dando tú? ¿Qué fruto estoy dando yo? así es. Es una reflexión importante porque este hombre universal que ha venido, ese hermano mayor que ha venido a traer el mensaje a la tierra para que su hermano menor se transforme, cambie, mute su forma de actuar, su forma de pensar, ellos ya vieron algo maravilloso en nosotros. Ellos nos anuncian que lo estamos haciendo. Y eso es lo maravilloso, es decir, a pesar de que aparentemente el mundo muestre un caos, una cosa que como que no tuviéramos esperanza, resulta que ellos sí ya vieron en nosotros que lo estamos haciendo, que lo estamos logrando, y ellos se maravillan de eso que estamos alcanzando nosotros. Y sobre todo el hombre de la Reina del Sur, el hombre de América Latina. El hombre de América Latina tiene una condición, y es que somos dulces, de verdad. Sí, somos muy dulces, Julio. De hecho, eh, ¿por qué se enamoran bueno, digamos los extranjeros o las personas de Europa y de Asia y de otras partes que vienen a Latinoamérica? Por la calidez humana que nosotros tenemos. Así es. Entonces, dentro de los mensajes que ellos nos han transmitido, hay un mensaje en particular que está dentro de unos códigos, ¿sí? Que se han publicado ya en Internet, pero entonces vamos a hacer referencia a un código especial que es el que nos habla de este hombre de la Reina del Sur, un nuevo hombre. Entonces, si es un nuevo hombre de la Reina del Sur, quiere decir que pues literalmente le está diciendo, algo ha sucedido con el hombre de la Reina del Sur, ha cambiado. Ha Entonces vamos a cambiado. ver, porque esa información, este código, nos muestra el paso a paso de qué es lo que sucede, qué fue lo que sucedió con nosotros o qué está sucediendo, que los hermanos mayores sí están reconociendo en nosotros y que nosotros debemos empezar desde ahora a sentirnos que somos ese nuevo hombre para seguir afianzando esa nueva condición y seguir creciendo en esa dimensión que lo estamos logrando. Entonces, vamos a darle lectura, ¿te parece bien? Claro que A sí. ese código de la lógica para que nuestros oyentes y televidentes vean que esto ya los hermanos mayores lo están viendo en nosotros. Claro que sí, Julio. Código 20. El nuevo hombre de la Reina del Sur. No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible por la de marchar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con la luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os ha traído desolación y ruina. Revestidos con alas de eterno fulgor. Sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Ok, perfecto. Entonces, estamos viendo que este código nos está mostrando varias, está tocando varias herramientas de las que hemos hablado. Por ejemplo, dice, os ofrezco la corona de la vida. ¿Qué será la corona de la vida? ¿Qué simboliza la corona? En nosotros,
Los pensamientos, Julio, esos Exacto. pensamientos que nos entregan y nos traen vida, Julio. Entonces, allí tenemos que la herramienta que estamos entregando es práctica y Así está es. ajustada con lo que los hombres de las estrellas están viendo de nosotros. Entonces, dice, le estamos dando por ley el amor y la comprensión. O sea, que eso debe ser una regla de mi día a día. El amor y la comprensión, comprender a mi hermano, comprender a Sí. mi vecino, comprender a mi hijo, Ajá. comprender a mi esposa, a mi mamá, ¿sí? Comprender a aquel que está a mi lado, porque si no hay amor, no hay comprensión, y si no hay comprensión, no hay amor. Eso es una unidad, Sí, así es, ¿sí? Julio. Así Unas, es. unas leyes que se complementan dentro de nosotros. Pero si yo eso lo aplico en mi día a día, pues aparece lo otro y la aplicación del mensaje de Jesús. Pues no hago con otros lo que no quiero que hagan conmigo, ¿sí? Sí. Entonces, mire, pero también dice que ya ha nacido en esta tierra. Entonces nos estamos viendo que esos seres nos están diciendo, lo están logrando, sigan avanzando, háganle muchachos que van por buen camino, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje que queremos transmitir hoy, ¿sí? Dejamos el código de la lógica como bibliografía, pero también están todos los 49 códigos de la lógica, para que nuestros suscriptores lo vayan a estudiar y para que lo pongan en práctica, porque esos son reglas de vida. Eso es para aplicación diaria, no es un conocimiento para llenarme de intelecto y para que la gente escuche que yo hablo bonito, que hablo bien o que tengo muchos conocimientos. No, apliquemos esto. Apliquemos un poquito de ello, un código lo aplicamos en nuestra vida y empezamos a cambiar. Y debe de ser de una forma muy sencilla, Julio, porque como dice este código de la lógica, debemos de cambiar nuestros pensamientos. Es necesario que esos pensamientos que nosotros tenemos generen vida. ¿Por qué? Porque es que normalmente es muy normal uno estar pensando mal del prójimo y eso no genera vida. Eso, por el contrario, Julio, genera muerte. Pero entonces cuando esos pensamientos generan vida y alimentan esa semilla que está en mi corazón y alimentan ese nuevo corazón, es diferente. Y ahí es donde vienen esos resplandores codiciables y ese brillo interior, porque ya nuestras obras son diferentes, porque ya nuestras obras, como dice el código, están llenos de amor y comprensión. Y nosotros lo tenemos, solo que de pronto ha estado ausente o de pronto no lo hemos podido reconocer. Pero debemos de reconocer eso lindo que hay dentro de nosotros. Debemos de reconocer esa semilla pura que nos colocó el Padre desde tiempo A para ahora, para que ahorita demos nuestro fruto, para que ahorita demos ese fruto que le pertenece al creador de la vida, porque nosotros somos vida y el creador solo entrega vida. Así lo dijo Jesús, ¿verdad? Así es, él dijo muy clarito, yo soy vida y vida es mi nombre. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, pero ese es eso que nos está transmitiendo. Nos está transmitiendo un pensamiento. ¿Sí? Es un pensamiento, una sabiduría, unas palabras dulces. Jesús le hablaba a las personas y bueno, la gran mayoría, no vamos a decir que todo porque hubo gente que también lo rechazó, pero la gran mayoría se sentía atraído por ese poder, ese no sé qué que había en sus palabras. Esa dulzura era el amor que los cohesionaba hacia él. Entonces, lo que llega para el hombre de la Reina del Sur, para nosotros y para todo el planeta, obviamente, porque no es excluyente, es que debemos hacer una reflexión profunda, a revisar nuestros pensamientos, a Así es. revisar mis palabras, a revisar mis emociones, a revisar esas acciones que yo tengo con los demás, porque es allí donde está el trabajo que me indica el código de la lógica, porque dice muy clarito, revestíos con alas de nuevo fulgor. Es decir, que me tengo que revestir. Es decir, si me tengo que revestir es porque tengo un vestido y me tengo que quitar ese y poner otro. Entonces, ¿de qué me estoy vistiendo? ¿Cuáles son mis vestidos? Esas cuatro fuerzas dentro de mí, porque estamos hablando que son fuerzas espirituales que van a alimentar a ese hijo de hombre que soy yo. Porque es que el hijo del hombre universal, muy bonito, muy chévere, ya lo conocimos, pero yo Sí, necesito convertirme en ese en hijo, en ese ese, hombre universal y en ese hijo de hombre. sí. Entonces estamos entregando estas herramientas para que podamos
convertirnos de una manera cotidiana, allí trabajando la tierra, el que trabaja la construcción, el que conduce un carro, el que maneja el avión, el que está en la sala de cirugía, bueno, el paciente y el médico, todos, ¿dónde estamos? ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? Porque nosotros pensamos en cada instante, estamos teniendo muchos pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tengo? Y es muy importante lo que tú dices porque ese pensamiento genera una resonancia y esa resonancia, si es de vida, genera vida, pero si es de muerte, pues, ¿qué genera? Muerte. Muerte. Entonces, bueno, tú nombrabas ahorita a muchas personas que en estos momentos pueden estar haciendo todas esas profesiones, pero entonces también es muy importante nombrar a las amas de casa o madres y padres que ya en la familia es muy importante. En esa familia donde está la mamá y el papá, o donde solo está mamá o solo está papá, ¿cómo estoy transmitiendo yo mi amor, mi comprensión y esos pensamientos en los niños, Julio? Así es, porque los niños son el futuro de esta humanidad. Entonces, también al campesino. Es También al decir, a campesino. todos los renglones de la sociedad que pues no, que normalmente el mundo no tiene en cuenta, Sí, ¿cierto? Porque sí, este mensaje es para todos, desde el más letrado hasta la persona que nunca pisó un salón de clase, pero tiene un corazón. sí. Esa persona piensa, esa persona habla, siente, ¿cierto? Entonces, esa, este mensaje es para todo el mundo, para todas las personas, Gina. Entonces, eh, esto es lo que, pues, por ahora quisiéramos como compartir como herramientas. Vuelvo, insisto, en tema de dar herramientas prácticas para el día a día. ¿Cómo te parece? Muy importante porque tú lo acabas de decir. Esta información es para todos. Es para el que sabe leer y el que no. Es al letrado y al campesino también, al que quizás nunca fue a una escuela. Es que eso no define el conocimiento. El conocimiento lo tenemos nosotros dentro de nuestro corazón. El conocimiento lo traemos naturalmente y fue entregado por el Padre Eterno. Y con estas herramientas vamos a labrar esa tierra, vamos a sembrar esa semilla de una forma adecuada, vamos a regar esa semilla día a día con unos pensamientos de vida. Y con todas las herramientas que hoy se entregaron en este maravilloso episodio en el cual yo he aprendido mucho y yo sé que ustedes también. Julito, tú también, Por ¿verdad? supuesto, estamos aprendiendo. Bueno, el día de hoy, por el día de hoy y con este maravilloso episodio nos despedimos, recordando que esa luz que hay en nuestro corazón es eterna, que nosotros tenemos derecho a esa libertad que naturalmente nos pertenece. Mis queridos y amados televidentes, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos para la siguiente serie. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.